Ya estamos en vivo en YouTube. Estamos en vivo. Muy bien, bienvenidos. Vamos a esperar unos minutitos, así van ingresando, se van conectando todos los espectadores para luego presentar al disertante. Buenas tardes, bienvenidos a todos. Un minutito más, se aguardan un minutito más para así ya le damos inicio a esta charla. Buenas tardes. Gracias por participar a todos. Van ingresando de a poquito. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Claudia. Buenas tardes, Graciela. Buenas tardes, Rodolfo. Buenas tardes, Lorena. Saludos a todos. Vamos a esperar un poquito más, ya que había varios inscriptos en la nueva charla y además se está transmitiendo en YouTube. Bueno, vamos a ir presentando, ya que estamos ya 6 minutos, que transcurrió muy puntuales todos. Muchísimas gracias por la puntualidad. Bueno, nuevamente le digo bienvenidos. Soy Claudia Carral, de Eventos y Cursos del Colegio Profesional Inmobiliario, y hoy tenemos el agrado de tener una charla de altas tecnologías en tiempos de pandemia. Nuestro disertante, el doctor Diego Migliorisi, que es abogado y corredor inmobiliario del Colegio Profesional Inmobiliario. Es especialista en Derecho Informático y fundó la Asociación Argentina de Lucha contra el Cibercrimen. Así que le damos la bienvenida. Muchísimas gracias, Diego. Te cedo la palabra. ¿Qué tal, Claudia? Muchas gracias. Gracias a la comisión directiva por la invitación. Realmente vamos a hablar sobre un momento inédito que estamos viviendo, no solamente en las profesiones, sino en la Argentina, en el mundo. Esta crisis de salud pública que trajo esta pandemia ha cambiado, pero en forma radical, las costumbres de muchos argentinos y de muchos ciudadanos. Realmente lo que podemos apreciar es que la situación en la Argentina, lo que vivimos a fines de marzo de este año, es que de un día para el otro entramos en una pandemia, entramos en una cuarentena, y muchos profesionales, muchos ciudadanos tuvieron que cambiar su forma de trabajar, su forma de seguir atendiendo sus negocios, sus profesiones, sus industrias. Y muchos viraron al trabajo en casa, al teletrabajo. Pero bueno, nos encontramos con el uso de nuevas herramientas que quizás en algún sentido, y algunos profesionales ya las venían usando, pero no el general de la población. O sea, las reuniones virtuales, las presentaciones online, la telefonía IP a distancia, el conocer profundamente las fuentes de información abierta, que son muy interesantes y estuvieron siempre y cada vez más disponibles. Podemos decir que se entró bruscamente en la tercera etapa de la revolución informática. Nosotros cuando vimos a principios de los 90 ese masivo cambio del uso estatal al uso casero, profesional o comercial de Internet, podemos llamar que estábamos dentro de la primera y segunda etapa posteriormente de la revolución informática. Hoy comenzamos esta tercera etapa en donde la dependencia de Internet es una constante. Eran pasos que se iban a dar quizás en unos años, pero bueno, esta situación de cuarentena y de pandemia hizo que se aceleraran los tiempos por lo menos un par de años. Son cambios que sin duda llegaron para quedarse
y muchos han tenido efectos netamente positivos. Con esto no significa que se va a reemplazar a las profesiones, sino van a ser aliados estratégicos. Sin duda, acá el profesional se apoya en las altas tecnologías, en la información, y el usuario también. O sea, tiempo atrás estas tecnologías existían, pero el masivo de la población no las utilizaba. Pero ahora no solamente la utiliza, y estamos hablando prácticamente el mismo idioma, que realmente nos encontramos con una situación en donde hay un cúmulo de información muy importante en Internet. Nosotros el otro día estábamos dando una charla sobre fake news y reputación online, y destacábamos que de acá al 2022 casi la mitad de la información que fluye o que va a fluir en Internet va a ser falsa, imperfecta o tergiversada. Y la población, los usuarios consumen esa información. Entonces, ahí tenemos que prestar muchísima atención, porque el usuario, al ver este cúmulo de información en forma constante, en forma permanente, le surgen más dudas, le surgen más consultas. Es ahí donde el trabajo del profesional es exigido, mucho más que ahora en este caso, porque hay más consultas y más preguntas respecto a la información que va surgiendo. Y ahí es a donde tenemos que avanzar en lo que se llama buen uso de las altas tecnologías. Hoy no significa que en los primeros resultados de búsqueda de los principales buscadores aparezcan enlaces con títulos atractivos, con supuestas verdades. Hoy los resultados de búsqueda, los primeros, los 10 primeros, los 20 primeros, pueden ser, más allá de los patrocinados que vamos a encontrar en la mayoría de los buscadores, muchos de ellos pueden contener información falsa. El buen uso de las altas tecnologías tiene esa vertiente y ese objetivo, que el usuario tenga ese espíritu crítico permanente, busque fuentes de información de sitios confiables, de sitios con información chequeada, que realmente lo van a llevar a tener una concepción correcta de la realidad que está buscando. Es lo mismo que construir, si uno construye una hipótesis o un criterio sobre un tema en particular en base a una información equivocada o tergiversada. Es como construir un edificio con la mitad de los hierros, con bases que llevan la mitad de los hierros. Ya la construcción es imperfecta. Por eso vamos a ver, y ya lo estamos viendo en muchos casos, mucha información, y esa información tenemos que tomarla con mucha precaución para no cometer los errores de consumirla en forma errónea. Cuando hablábamos de fake news y todas estas cuestiones que se suscitaron a partir de las presentaciones de observatorios de medios y demás, la mejor batalla contra la noticia falsa es la educación y es la información de dónde saber consumirla. Eso es uno de los puntos que nosotros venimos destacando muchísimo, porque en la presentación que hicimos el otro día, y acá yo voy a plantear una de las cuestiones fundamentales que tenemos que tener muy en cuenta. Hablábamos sobre cómo poder detectar esa información falsa. En principio, la información falsa no tiene fuentes que dan una lógica a la información. Pueden ser datos, pueden ser declaraciones, pueden ser afirmaciones. Lo que no significa es el chequeo de la información real. El chequeo de la información real lo vamos a tener en los sitios oficiales, en las universidades, en blogs realmente reconocidos, pero todo lo demás puede ser muy interesante, y eso no tiene nada que ver con la opinión de la gente, ¿no? La opinión de la gente es muy interesante y productiva, nutre mucho la noticia, pero no significa que es información directa y concreta. Este es uno de los temas que vimos con más relevancia. Mucha gente
que se incorporó a este universo paralelo que nosotros llamamos Internet, no tenía ese buen análisis de en qué sitios consumir la información. Y por eso se suscitaron un montón de situaciones que muchas derivaron a acciones equivocadas a partir de un criterio equivocado. Pero, por otro lado, en estos tiempos, lo que hemos visto desde la asociación y lo compartimos con colegas de otras asociaciones alrededor del mundo, nuestra asociación forma parte de OEA y tenemos la posibilidad de compartir permanentemente información sobre cómo iba pasando, qué consecuencias tenía la pandemia alrededor del mundo, si era solamente una cuestión argentina o otros países estaba ocurriendo lo mismo. Bueno, claramente Internet es un universo paralelo que no tiene fronteras. Los efectos jurídicos que encontramos al hacer un clic en la información o en algo que enviamos o que consumimos puede dar la vuelta al mundo infinidad de veces en cuestión de segundos. Y coincidimos en la misma problemática en casi todos los casos. Para hablar de la cuestión argentina y específicamente de la cuestión de delitos, hay que considerar que más del 50% de los delitos que están tipificados en el Código Penal hoy pueden configurarse a través de medios informáticos. Y muchos otros, si bien no pueden configurarse en forma directa, en un futuro con el avance de la robótica, la inteligencia artificial, veremos, es uno de los grandes debates, muchos otros delitos le sirven al delincuente para tratar de eludir a la justicia. Por lo tanto, son de gran apoyo para el ciberdelincuente y el crimen organizado que ya ha mutado en forma directa al ciberespacio. Inclusive, como hablábamos recién, para muchas organizaciones criminales es más rentable el cibercrimen que quizás delitos en forma directa y en forma física, por el nivel de riesgo. Utilizan una de las cuestiones positivas que tiene Internet, que es el anonimato, para eludir a la censura y a la persecución. En este caso, el cibercrimen lo utiliza para protegerse de la justicia. No en todos los casos esa situación ocurre porque se ha avanzado mucho en lo que es investigación. De marzo a hoy, y esto coincide también con los países de la región, el 80% de los delitos que han crecido respecto al 2019, observamos que son todos con objetivos económicos. O sea, el objetivo del ciberdelincuente es recaudar. Y dentro de los cuales la información cobra importante relevancia. Observamos una cuestión muy particular del por qué ha crecido este tipo de delitos. Me estoy refiriendo al fraude, al robo de datos y a la extorsión. Bueno, las barreras informáticas de seguridad en casa se relajan. Por ahí los protocolos de seguridad no son los mismos que en los puestos de trabajo en las compañías, en las empresas. Vemos una libre navegación, quizás en las compañías existe un control de la navegación para que no se naveguen en sitios que pueden ser peligrosos. Y también en casa y en otros lugares fuera del trabajo puede haber muchos usuarios y obviamente no se cumplen con los protocolos que deberían llevarse adelante, más cuando se trabaja con información tan sensible, ¿no? La actualización de antivirus, los escritorios remotos que no están protegidos de ataques externos. Eso llevó a que mucha gente, 7 de cada 10 delitos configurables a través de Internet, se hicieron a través de phishing en estos últimos meses. Y como les decía, son delitos phishing bancarios, llegan mails emulando ser bancos, tarjetas de crédito, redes sociales, casillas de correo, todo para validar datos. Le llega a la gente realmente
engañada por la situación de estrés y de adversidad que estamos observando por la pandemia, accede a estos links y ahí nos encontramos con un problema. Accede a los links porque también la inteligencia criminal ha avanzado mucho, ¿no? O sea, del otro lado no tenemos un simple accionar de una persona individual, sino tenemos redes en la mayoría de los casos que actúan en gran escala y tratan de agarrar la mayor cantidad de víctimas posibles para que les sea rentable ese trabajo. La gente accede frente a una tipografía, a un email remitente embebido en un mail que parece verídico. Una vez que accede a ese link, podemos encontrarnos con un cuarto problema, que son el malware de descarga. Pueden descargarse automáticamente virus destructivos que le destruyen el ordenador, la computadora, o también virus espía que le van a remitir información en forma constante de lo que tiene en esa computadora. Entonces ahí ya estamos en un riesgo de la sensibilidad y la protección de la información. Pero volviendo a los otros puntos, el tema del fraude bancario y el phishing, de robo de datos de banco, de tarjeta de crédito, ha sido algo realmente tremendo. Decenas de llamados todos los días frente a diferentes tipos de phishing. No es que si bien hubo uno masivo en abril y otro en junio, las modalidades han sido, pero prácticamente todos los bancos han tenido su phishing este año y todas las redes sociales también. ¿Qué hacen con ellos? Le piden validación de datos. Me imagino que a muchos de ustedes le habrá llegado algún intento de phishing. Le piden la validación de datos y en muchos casos no actúan rápidamente. Esos datos los pueden utilizar para realizar un fraude o los venden en el mercado negro. ¿Para qué los venden en el mercado negro? Quizás es información que les va a servir para realizar otras acciones delictivas o un fraude más adelante, pero también el móvil puede ser un móvil extorsivo. O sea, en muchos casos cuando se roban datos de accesos a cuentas de mails, a redes sociales, lo que le piden es un rescate a cambio de devolverle su cuenta. Pero también vimos algo ya que no nos imaginamos verlo en estos tiempos. Vimos la mafia de Instagram, el robo de perfiles de Instagram con falsas validaciones, y personas que tenían muchos seguidores les ofrecían la validación a través de aplicaciones falsas y se quedaban con la cuenta, después la vendían esa cuenta con tantos seguidores que tienen realmente un valor importante, le cambiaban los datos y se la vendían al mejor postor en el mercado negro. Eso, bueno, hubo muchos artículos en el mes de septiembre y agosto también, donde hablamos de la mafia del Instagram, que llegamos a analizar el valor exponencial que tiene un perfil de una red social. También el robo de datos puede ser el móvil extorsivo, como les decía. Uno de los malware que puede bajarse erróneamente, ¿no?, por las faltas de barreras de seguridad, generalmente se dan en las grandes compañías, pero también hemos visto casos de compañías pequeñas, que es el conocido ransomware, donde se encripta el ordenador y le piden directamente un rescate en bitcoins a cambio de que se le dé el archivo que desencripta la computadora secuestrada, digamos. La extorsión ha sido una de las modalidades del TIS y el fraude bancario que más observamos en esta cuarentena. Sin duda, hay varias modalidades de extorsión online, la sextorsión, como otros delitos también, la amenaza, la difamación, la extorsión con afectar la reputación online, que ese es uno de los temas que más va a avanzar. Hoy en la Argentina la usurpación de identidad no está contemplada como delito y la usurpación de identidad comercial tampoco. Por lo tanto, son asignaturas pendientes que se van a tener que ir analizando, asignaturas pendientes por parte del Parlamento, porque
forman parte del acervo personal de las empresas y de las personas. Por lo tanto, es una de las cuestiones de debate que espero que esté en agenda en los próximos meses. Ciudad de Buenos Aires, para dar un ejemplo, en el 2018 incorporó la usurpación de identidad recién como contravención. Hubo muchos casos, el hostigamiento digital también. Muchos profesionales son hostigados por diferentes personas para cambiar su forma de actuar y demás. O sea, y muchas personas que no son profesionales también. Pero bueno, son dos de las nosotros llamamos conductas dolosas no tipificadas que afectan a diario a muchísimas personas y también crecieron en esta cuarentena. Realmente hay mucho para hablar de este tema y Internet es una cuestión tan dinámica, lo que hablamos hoy, las modalidades que estamos conversando hoy, quizás mañana ya sean completamente distintas, pero también trae muchísimos beneficios. Es un aliado estratégico para la población, porque justamente ayer estaba dando una charla sobre el legado del general Belgrano. Que, bueno, una de las otras fundaciones que tenemos es la fundación que difunde el legado, se llama 1770, y una de las máximas nos decía: sin educación no hay adelantamiento. Bueno, Internet es una herramienta fundamental que potencia la libertad de expresión, la libertad de trabajo, la libertad del acceso a la información, la libertad de prensa, y sin duda la educación. Hoy la educación a distancia, acceder a contenidos para poder informarse en cualquier punto de la Argentina, sin duda es algo pero muy, muy importante. Y educación es libertad. Por lo tanto, si bien, como hablamos, hay un lado negativo, un lado oscuro de Internet, el lado positivo sin duda es sumamente importante, pero tenemos que tener muchísimo cuidado en lo que es la prevención. Los delitos que mencionaba recién son delitos que pueden prevenirse. La extorsión, la difamación, lo que es el fraude, el phishing, pueden prevenirse. La publicación de imágenes íntimas, que el otro día hablábamos también sobre un proyecto de ley que se está por aprobar, y nosotros planteamos siempre lo mismo: lo que se sube a Internet es técnicamente imposible de eliminar. Por lo tanto, hay que, me refiero a las fotos, videos, expresiones, opiniones. Si uno no está seguro de lo que va a publicar, de lo que va a subir, o tiene sus dudas, tiene que trabajar en Internet con ese concepto. Lo que se sube a Internet no hay una cuestión técnica de ninguna forma que pueda resolver la eliminación completa. Para terminar, lo que quería plantear sobre este tema es que, si bien existen medios jurídicos para borrar contenidos que están alojados localmente, desindexar resultados de búsqueda o bloquear URL, no significa que los efectos sean en todo el mundo, y no significa que a los 2 segundos vuelva a subirse esa información, o alguien de los que tuvo acceso la puede haber guardado y la vuelva a subir. Por lo tanto, esa es una de las cuestiones también importantes para prevenir, afectar quizás algo muy importante, que es lo que se viene, que es la reputación online. Pero hay muchísimos temas realmente para hablar. Acá solamente queríamos dar una pequeña introducción a cuáles han sido los principales hechos que nosotros desde la asociación estuvimos observando en estos tiempos, y desde ya acompañar en lo que se requiera para seguir hablando sobre y profundizando sobre todos estos temas. Así que desde ya, muchísimas gracias, Claudia, y un saludo a toda la comisión directiva. Gracias a vos, Diego, por informarnos y darnos esta introducción tan importante sobre lo que estamos viviendo y atravesando, sobre todo en este año tan único, ¿no?, que vivimos, que dependemos tanto de la tecnología.
Te queríamos, a ver, si alguien quisiera hacer alguna consulta, alguna pregunta sobre el tema para poder ampliar. Un poco, bueno, si deseas responder, quizás tenés alguna idea de porcentajes, ese crecimiento de los delitos, ¿no?, que se han suscitado en estos últimos tiempos, Diego. Sí, o sea, hay más, sin duda hay más, se multiplicaron los usuarios. Y los usuarios que ya estaban utilizando Internet frecuentemente, están más tiempo frente a los dispositivos informáticos por el tema de la cuarentena, porque tienen que trabajar o porque no podían salir de la casa, pero estuvieron más tiempo. Y por el otro lado, los delincuentes también están utilizando la inteligencia criminal, avanza en forma constante. Siempre están buscando en dónde tener menos riesgos y tener mayores beneficios. Y también se incrementaron los delincuentes que están operando a través de medios informáticos. De hecho, encontramos, quizás no guarda relación con la profesión, pero quizás muchos productos que vienen del ilícito, de robos, a mano armada, hurtos, se venden en Internet. O sea, utilizan los criminales plataformas, y no estamos hablando de web, podemos encontrar en redes sociales que son denunciadas, obviamente, esos perfiles, pero se ofrecen artículos robados, en muchos casos, en diferentes plataformas. Por lo tanto, ya es una cuestión donde la sociedad en general ha mutado a Internet. Le da más transparencia con respecto a la cuestión profesional, le da más transparencia y le exige más al profesional. Acá refutar todas estas ideas y propuestas y todo lo que se habla y toda la información que fluye, como decía al principio, llena de dudas al cliente, llena de dudas al usuario, y si no es un profesional que está del otro lado, capacitado, instruido en todas esas consultas, es muy difícil refutarlas. Así que es un gran desafío también. Sí, 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 tal cual, tal cual. ¿Tenés alguna idea de qué aplicación o plataforma es la que más, digamos, recibe este tipo de delitos y de extorsiones o de amenazas? No, hay de todas las plataformas, redes sociales, mail, puede llegar de cualquier lado. Puede llegar de cualquier lado. Hoy cualquier plataforma o dispositivo informático puede ser un canal de ataque. De hecho, juegos online, Fortnite, los juegos más conocidos, encontramos delincuentes, acosadores, personas que tratan de sacar, en este caso a los menores, del ámbito del juego a WhatsApp, a otras redes, para continuar y avanzar con delitos, en este caso contra menores, pero podemos encontrarlos en cualquier lado, por lo tanto hay que estar alerta. No hay que asustarse, pero hay que estar alerta de que la modalidad criminal está cambiando, van a seguir los asaltos, van a seguir los hechos delictivos, pero también muchos criminales están dando vueltas por la web. Muy claro eso, muy bien. Claudia Cardoso nos está consultando, dice, ¿algún consejo que puedas darnos cuando se nos rompe el celular, que hoy es nuestra PC portátil? ¿Qué precauciones tomar para cuando se lo llevamos al service, ¿no?, a arreglar? En principio, ahí es una relación de confianza. Hoy no hay nada, digamos, que pueda proteger la información, más allá de sacar las placas de memoria. Todo dispositivo guarda información más allá de las tarjetas de memoria. Ahí depende de la confianza, depende de a quién se le deje el dispositivo arreglar. Mucho de ello no se puede hacer. Generalmente lo que se recomienda es descargar la información, no tener el celular con información sensible, sino subirla a diferentes, a la nube u otros ordenadores,
con las barreras de seguridad que pueden ser una encriptación, que pueden ser claves complejas con doble factor de seguridad, pero se recomienda que el dato sensible no esté al alcance de terceros, ¿no? Correcto, sí, 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 sobre todo precaución ante todo, todos los datos y demás. ¿Se escucha bien, Diego? ¿Me escuchás? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, Acá el perfecto. sol El está... sol. Este es Sí, sí, sí. un hermoso lugar. No, 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 por supuesto, lo que te reitero lo que estabas diciendo, sí, hay que tener todas las precauciones. ¿Algún consejo que quieras darnos con respecto a todo lo que tenga que ver con el rubro, ¿no? Porque hoy por hoy se está avanzando mucho con el tema de las operaciones, ¿sí? En un futuro vamos a realizar de forma tecnológica y vamos a utilizar esas herramientas. ¿Algún, no sé, consejo o recomendación? ¿Lo ves en un futuro cercano que tengamos seguridad ante esas transacciones? Eh, en Estados Unidos y en muchos países ya funcionan la firma digital, la firma a distancia, instrumentos, y aquí en Argentina hay ya algunos instrumentos que se están ofreciendo para lo que es firma online. Las vulnerabilidades, aunque sean mínimas, pueden estar, pero lo más recomendable es la protección de los datos sensibles del cliente, valores de las operaciones, lugares, nombres, documentos. Todo eso puede estar, se puede guardar de forma encriptada, de forma segura, en lo cual pueden tratar de robarlo, de sustraerlo, pero si no tienen la clave que desencripta el archivo, les va a servir de muy poco. Por lo tanto, siempre va a haber herramientas de protección. La más básica es tener los antivirus lo más actualizado posible, tener un control de navegación en el puesto de trabajo para que no ocurra esto que comentaba antes, que por ahí uno hace, quizás sabiendo que es un phishing, hace clic en un enlace a ver a dónde nos lleva y termina siendo un malware que secuestra la computadora. Medidas de prevención. Creo que tiene que haber dispositivos netamente para trabajar con todas las medidas de seguridad y por ahí para el esparcimiento otros dispositivos que no requieran tanto control como el control de navegación, ¿no? Pero porque hoy ya tenemos a los delincuentes a la orden del día y van a tratar de hacer rédito todo lo que puedan con la información que intenten sacarnos. Sí, 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 tal cual, sí, obviamente, seguimos obviamente en las prevenciones y las precauciones ante todo. Y una última que, bueno, es una consulta en realidad sobre si tenés alguna idea para darnos sobre criptomonedas, bitcoins, cómo serían esas transacciones, cómo son esas transacciones en realidad. Bueno, hay un montón de criptomonedas. Realmente hay un montón de criptomonedas. Algunas son más conocidas que otras, algunas tienen más riesgo que otras, porque el aval es la experiencia en la criptomoneda. No tenemos un quantum que garantice la operatividad. Por lo tanto, siempre va a ser un instrumento de riesgo, porque es una cuestión volátil. Por ejemplo, en el caso de Bitcoin, quien invirtió en Bitcoins, quien hace 2, 3 años estaban los que decían que el que invertía en Bitcoin era como jugar a la ruleta, otros decían que era una inversión a futuro. Ganaron, pero por lejos, los que decían que era una inversión a futuro. Otras criptomonedas, existía el mismo dilema y perdieron absolutamente todo. Por lo tanto, es una cuestión que se basa en la experiencia. Hoy el Bitcoin es una de las más conocidas, pero es muy probable que salgan criptomonedas con avales realmente importantes y que garanticen la operatividad. Es una de las herramientas que muy probablemente en el futuro sean una opción para la venta de inmuebles, para la venta de diferentes productos. De hecho, ya está habiendo en algunos países
ofrecimiento de inmuebles en bitcoins o aceptando bitcoins en parte de pago. Es una de las cuestiones que quizás lo vemos como futuro lejano, no. Yo creo que es un futuro muy cercano, esa situación. Sí, tal cual. Sí, lo he observado. Bueno, obviamente nosotros estamos, digamos, en el inicio, ¿sí? Y todavía no se ha llegado al porcentaje para las operaciones inmobiliarias, llevarlas a cabo desde ese modo, pero vamos hacia eso, ¿sí? Y eso lo ves como De hecho, algo son más consideradas seguro. cosas. Claro, son consideradas como cosas los bitcoins o monedas virtuales. Pero todo se va a ir adaptando. Yo creo que todo se va a ir adaptando. La seguridad, por sobre todo. Hoy quienes operaron con bitcoins y los operadores más conocidos se remiten a la confianza. Y si se tiene confianza en ese operador, realmente la seguridad del negocio es prácticamente un hecho, pero más que nada eso. Correcto. Sí, era una pregunta más personal que quizás ayuda, digamos, a los demás para saber y tener alguna noción sobre cómo se están realizando las transacciones en otros sitios del mundo y que próximamente, muy probable, como decís vos, en un futuro más cercano, no tan lejano, lo vamos a utilizar. Sí. Se está ayornando. La gente como se ayornó en forma masiva a las reuniones por Zoom y después de la pandemia yo creo que eso va a quedar. A todo lo que veníamos hablando, el Bitcoin va a ser una herramienta más como el euro, como otras monedas, pero va a tener una preponderancia importante y quizás otras monedas virtuales. Hoy hablamos del Bitcoin, pero mañana podemos hablar de monedas virtuales con más fuerza y es muy probable que estemos comerciando en el futuro con monedas virtuales o digitales. Sí, correcto, sí, vamos en ese avance y aparte vos lo ves como más seguro, ¿no? Como que hay menos probabilidades de cometer algún delito o alguna extorsión o en el tema, digamos que Es es seguro. relativo. Ah, Depende de... Hay un factor confianza. Hay un factor confianza muy importante, pero es una cuestión de tiempo, más que nada. De hecho, se realizó en los últimos... bueno, fue el mes pasado. Hubo un secuestro en el cual, un secuestro pero físico, acá en Argentina, y los secuestradores le pidieron, en vez de dinero, bitcoins. ¿Para qué? El Bitcoin es una moneda que te permite quizás transformarlo en efectivo en cualquier parte del mundo. Es más volátil y realmente esa es una de las situaciones, el primer secuestro en Argentina en el cual se pedía Bitcoin. No, con eso no digo que no sea seguro, pero es una herramienta también demandada por el delincuente, ¿no? sí, son cosas que no vamos enterando, realmente lo ignoraba eso, pero es tremendo el tema. Así que Sí. bueno, si alguien más quiere Pero, hacer alguna consulta, alguna pregunta. Sí, perdón, Diego. no, lo que decía es que el Bitcoin le ha ganado a todos los pronósticos, o por lo menos a los pronósticos conservadores, que eran la mayoría, le han ganado pero por goleada en los últimos 2 años y sin duda hoy es una de las finalidades de ahorro más rentables que ha tenido, por lo menos la Argentina, en los últimos, yo diría, 4 o 5 años. Excelente el dato que nos estás brindando, realmente muy sorprendente lo que nos estás diciendo. Bueno, bien, acá tenemos agradecimientos y que muy clara tu exposición. Sí, de YouTube ya no, bueno, muy claro. Estoy leyendo, perdón. Así que si alguien más quiere hacer una pregunta, algo más, como para aclarar sobre el tema. Muchísimas gracias, sí.
No, realmente quedaron tan claro lo has expuesto que han quedado todos muy satisfechos. Así que te agradecemos muchísimo, Diego, toda tu presentación. Realmente nos has aclarado todo este tema que es álgido y que, bueno, preocupante en muchos casos, pero que, bueno, con precaución, como dices, a ver si hay otra más. Aquí hay una, ¿me permitís? Te la Sí, digo, sí, Diego. ¿no? Para el caso de recibir algún tipo de amenaza por la que nos damos cuenta que se trata de un hacker o un ciberataque, ¿a dónde se puede denunciarlo? Dice Corina. Bueno, depende de la jurisdicción en donde se encuentre y depende del tipo de delito. Si es una extorsión, va directamente a comisaría o a la fiscalía de turno. Lo mismo que la amenaza tradicional, o sea, lo recomendable es no contestar, tomar el resguardo de la prueba, que es algo en derecho informático fundamental, o sea, no alterar ni el mail, ni contestar, si es a través de una red social, copiar la URL para que después la investigación pueda seguir la ruta del delincuente, ir a la comisaría, ir a las fiscalías especializadas. No todas las provincias tienen fiscalías especializadas, pero si no, a la comisaría o a la fiscalía de turno. Excelente, excelente. Diego, creo que quedó respondida la inquietud de Corina, ¿sí? Y bueno, un poco el resumen es precaución y prevención, ¿sí? Como hiciste un poquito más de hincapié en eso. Así que, bueno, Exactamente. nuevamente, Muchas gracias sí, por la invitación no, y saludos a todos. muchísimas gracias a vos, Diego, y muchísimas gracias a todos por participar en esta nueva charla, muy interesante. Así que, bueno, está abierta la invitación para en otra ocasión. Así que gracias a todos y hasta el próximo encuentro. Gracias. Buenas tardes. Chao, Chao. chao. Chao, Diego.